Señor, te rogamos que nos bendigas con tu palabra, que podamos escucharte y recibir de ti tu consejo, tu exhortación, tu consuelo, tu dirección, y que de esta manera tú seas exaltado, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos esto, Padre Santo. Amén. Capítulo 8 del primer libro de Reyes. Es un capítulo que, bueno, la semana pasada, las 2 semanas pasadas hemos estado viendo el templo, cómo fue edificado, y espero que haya quedado más o menos claro con las imágenes y todo, que tengas una idea de más o menos cómo era el templo. Y el versículo 1 del capítulo 8 nos narra ahora lo que viene después. Ok, el templo es bueno y es bonito, pero hay muchos templos en el mundo. Hay muchos templos de muchas religiones y hay muchos templos lujosos y hay muchas edificaciones maravillosas. ¿Por qué era especial este templo? Porque Dios iba a habitar en este templo. Y de eso se trata este capítulo. Versículo 1 del capítulo 8 dice: Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Entonces, si tú recuerdas, vamos a hacer una revisión rápida. El rey David, una de las cosas que hace es conquistar la ciudad de los jebuseos. Y la ciudad de los jebuseos era pues lo que va a ser Jerusalén. Y la conquista y ahí edifica su casa, segundo Samuel capítulo 6. Y un día está en su casa y se da cuenta que el arca, bueno, está entre tiendas. Y dice, voy a edificarle un templo. Pero Dios le dice, tú no lo podrás hacer. Y entonces ha pasado mucho tiempo, hasta ahora que ya se edificó este templo, pero el arca todavía no está en el templo. El arca está donde David la había llevado. La había llevado, ¿te acuerdas también? El segundo 6 es donde David lleva el arca con sacrificios y música. Y estaba en lo que se llamó después la ciudad de David. Es un poco confuso, pero tengo aquí una imagen que espero nos permita entender de qué estamos hablando. Si tú te fijas ahí en la imagen que estamos viendo, la parte de abajo, Jerusalén está entre estos dos valles. Arriba está el valle central y abajo está el valle de Cedrón. Y eh, entre estos dos valles hay estas dos pequeños montes. El que está al sur es el que se llama el monte de Sión, donde está esa edificación que es la ciudad de David. Ahí arriba dice el palacio del rey David, ¿no? Ahí se edificó su palacio y el arca estaba por ahí, en la ciudad de David. Hacia el norte, si te fijas, hacia arriba, dice Monte Moria, donde más tarde Salomón construiría, bueno, dice Salón, pero Salomón construiría el templo. Ese es el terreno de Arauna Jebuseo. Si tú recuerdas, las eras eran terrenos elevados y a las afueras de la ciudad donde se purificaba la cosecha. Y si tú recuerdas, el rey David compra la era de Arauna Jebuseo para ahí edificar el templo. Y es ahí donde tú ves, hay una especie de plancha de piedra grande justo en la punta desde ese monte. Y ahí es donde va a edificar el templo más tarde Salomón. Vamos a la siguiente imagen. Si te fijas en esta imagen, está dividida en dos. A la izquierda está una ilustración. No sé si es la izquierda. No, la verdad es que me veo al revés. No sé si tú lo ves a la izquierda o a la derecha, pero eh, hay una ilustración donde arriba se ve el templo, ¿no? Si tú recuerdas con esa como parte de adelante alta, está subiendo humo. Ese es el templo. Ahí está, ese es el Monte Moria. Y abajo está la ciudad de David. En la imagen del otro lado, según yo es mi derecha, no sé cómo la estás viendo tú, pero en la imagen del otro lado, si me puedes quitar de la escena porque estoy tapando
Eh, no, aquí tienes que hacerme desaparecer el que dice la cámara. Eso. Si te fijas, ahí donde está la flecha está ahora, esta es una foto actual, esa es la cúpula de la mezquita musulmana. Ahí estaba el templo y abajo está la ciudad de David. Entonces el arca la van a pasar de la ciudad de David hacia el norte, hacia la parte alta, donde estaba el templo, ¿no? Ahora sí, regresemos. Y eso es lo que va a hacer. Ahora lo va a hacer, fíjate, versículo 2. Se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim. Esto es septiembre-octubre, más o menos, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. La fiesta que se iba a celebrar, la fiesta solemne de la que habla, es la fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta que se celebraba para recordar la fidelidad de Dios en el desierto, cómo Dios en el desierto les había provisto de agua, de alimento, de protección, de cuidado. Entonces, una vez al año en la fiesta de los tabernáculos, las personas salían de sus casas y construían unos tabernáculos, como unas chozas, ¿no? De unos enramados, y pasaban una semana bajo las estrellas, o sea, en estas ramas, en sus patios, para recordar cómo Dios había sido fiel en el desierto. Y es justo en ese momento, en la fiesta de los tabernáculos, que Salomón va a dedicar el templo. Y hay muchas cosas que están pues simbolizadas acá, ¿no? La fidelidad de Dios en el desierto hasta llegar a tener algo tan glorioso como un templo tan suntuoso, ¿no? Tan lleno de oro. La fidelidad de Dios el día de hoy, que aunque estamos en este tabernáculo, que pues es incómodo este cuerpo, un día esperamos un edificio, dice Pablo, algo permanente, estable y grande y glorioso. Versículo 3. Y vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes tomaron el arca y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes que por la multitud no se podía contar ni numerar. Entonces, mientras van llevando el arca correctamente, ¿no? Los levitas, los sacerdotes van ahí, van haciendo sacrificios y van haciendo sacrificios. Dice, ni se pudo contar cuántos eran de tantos que había. Verso 6. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Si tú recuerdas, en el lugar santísimo había dos querubines muy grandes que tocaba un ala a una pared y con la otra ala se tocaban entre sí y la ala del siguiente pues tocaba la pared. Ahí en medio pusieron el arca. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. Esto en la versión Reina Valera suena raro. Otras versiones traducen como las varas eran tan largas que se veían desde el lugar santo. Entonces parece que pusieron el arca y las varas que se usaban porque acuérdate que el arca era una caja que tenía unas varas para transportarla, porque nadie podía tocar el arca. Entonces, las varas eran tan largas que puesta el arca, de alguna manera se asomaban las varas hasta el lugar santo. No hasta afuera, pero sí hasta el lugar santo. Dicho como detalle, hay un nuevo movimiento de algunas personas, no sé si decirles arqueólogos o simpatizantes con la arqueología, que han planteado que normalmente se ilustra el arca como algo, digamos, como un rectángulo y las varas hacia el lado, digamos, corriendo por el lado más largo. Estos nuevos descubrimientos o propuestas plantean que por versículos como este, más bien el arca tiene que tener las varas del lado más corto y por eso quedan tan grandes, porque
está el arca puesta y las varas llegan hasta el lugar santo. Bueno, sea como sea, un día el Señor nos mostrará seguramente cómo era en verdad. Verso 9. En el arca ninguna cosa había sino las tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb. Esto es el monte Sinaí, donde había recibido la ley, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Hebreos, el libro de Hebreos nos dice que en el arca estaban las tablas de la ley, una urna con el maná que había caído, que habían guardado, y la vara de Aarón que había reverdecido. Algo pasó en algún momento que para este tiempo ya no había nada de eso. Solamente estaban las tablas de la ley. Verso 10. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Y este es el momento más grande. Están ahí, ponen el arca. Cuando ponen el arca, la Shekinah, la gloria de Dios, esa nube gloriosa, viene y entra en el templo. Y lo interesante de esto es que cuando entra la gloria de Dios, dice, los sacerdotes tuvieron que salir. No pudieron estar ahí, se tuvieron que ir. Lo cual es un ejemplo de lo que Dios quiere llenarnos de tal manera que nosotros no tengamos espacio. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca, ¿no? Hay una canción que dice, más de ti, menos de mí. Y es un poco esa la idea. Es glorioso y su gloria es tan grande que ninguna obra humana está ahí, solo Él. Y los sacerdotes tienen que salir porque la gloria ha llenado el templo. Verso 12. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que Él habitaría en la oscuridad. Algunas versiones traducen en la oscuridad de la nube, no que Él vive en tinieblas, sino está haciendo referencia ahí, en esa oscuridad, en esa nube oscura que estaba dentro del tabernáculo, que ahí habitaría Dios. Verso 13. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, porque eso está hablándole, digamos, al templo, ¿no? Está hablándole a Dios. He habitado casa para que tú habites para siempre. Y se da la vuelta y bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo. Y en esta primera parte de esta oración que está haciendo Salomón, porque es una oración de bendición para Dios, de alabanza, lo que va a hablar es de la fidelidad de Dios. Fíjate, Dios ha dicho esto y lo ha cumplido, dice en el verso 15. Verso 16. Esto es lo que Dios dijo. Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese a mi pueblo Israel. O sea, no escogí lugar, pero sí escogí una persona. Es interesante, ¿no? Como Jesús dijo, no se trata de aquí o de allá, sino que ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿no? Y aquí está recordando eso Salomón. Dios no escogió un lugar al principio, sí escogió una persona. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová Dios de Israel, y he puesto en ella el lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres. Hace referencia a la ley que está dentro del arca cuando los sacó de la tierra de Egipto. O sea, Salomón comienza recordando, esto que está pasando es justo lo que Dios había dicho que iba a pasar. Dios prometió que iba a haber un templo, David no lo iba a poder edificar, su hijo sí, yo soy su hijo, lo he edificado y aquí está. Luego, verso 22, se puso Salomón delante del altar de Jehová
en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo. Y ahora em, vamos a ver algunos atributos de Dios. Va a ir mencionando algunos atributos de Dios. Salomón se va cerca del altar, levanta las manos y dice en el verso 23, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Lo primero que dice es, eres único. Único es una manera distinta de decir santo. Santo es eso, no hay nadie como tú, santo, santo, santo. Todo está corrompido, menos tú. Tú eres santo, 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 eres único. No hay nadie como tú arriba, ni en los cielos, ni abajo en la tierra. Y luego dice que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. No solo eres único, porque podría ser único y perverso, pero eres único y misericordioso y fiel. Verso 24, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo que dijiste con tu boca y con tu mano has cumplido, como sucede en este día. Eres único, eres misericordioso, eres fiel, eres veraz, o sea, se puede creer, dices la verdad. Verso 25, ahora pues, o sea, en consecuencia, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Lo primero que le dices, Señor, cumple. Tú dijiste esto, que si el pueblo de David permanece fiel, no habrá quien falte en el trono. Verso 26, ahora pues, vuelve a repetir, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Señor, que se haga tu voluntad. Verso 27. Entonces vimos que es único, misericordioso, fiel. Verso 27. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? O sea, Salomón no es ingenuo. Salomón no es tonto. Él dice, pero ¿va a ser así? ¿Será que Dios realmente va a vivir sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Salomón sabe que Dios no va a vivir acá. O sea, los cielos de los cielos no te pueden contener. Pues, o sea, ¿cómo voy a creer que tú vas a vivir aquí en esta casa? Pero, verso 28, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. O sea, lo que le dice es, Señor, tú eres grande, más grande que el universo, pero eres un Dios que escucha y escuchas mi oración. Verso 29, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Por supuesto, Dios no tiene ojos, ¿no? Ni tiene oído. Es una manera de expresar de que Dios está atento, ¿no? Cuando digo que Dios no tiene ojos ni oídos, es que Dios no es como nosotros, Él es espíritu, pero puede escucharnos, ¿no? Lo que sea que podamos entender de eso, porque Él escucha nuestros pensamientos y Él ve no solo lo que hacemos, sino ve la intención de nuestro corazón. Entonces, no son ojos, es algo más que ojos, pero Salomón no tiene cómo decirlo y la única manera que tiene de expresarlo es, Señor, aunque tú no cabes en el mundo, vas a vivir acá y vas a escucharnos y vas a mirarnos. Oye pues, verso 30, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. O sea, vamos a venir aquí y vamos a orar, pero yo sé que tú no estás aquí. Dice, pues donde estés, en tu morada, en los cielos, o sea, donde estés, escúchanos y perdónanos, porque sabe que la principal función del templo es presentar los sacrificios a causa de nuestra necesidad de perdón, porque somos pecadores. Ahora, Salomón va a empezar a hablar de ciertos casos específicos en los que le pide a Dios, cuando pase esto,
escucha. Cuando pase esto, perdona. Entonces, verso 31. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. O sea, básicamente dice, cuando alguien peque y se tenga que establecer, a ver, tú sí mataste a esta persona y él diga, bueno, invoco a Dios, al templo que no he matado. Dice, cuando alguien jure así, tú vas a sacar a la luz la verdad. O sea, que tu presencia en el templo sea símbolo de una justicia perfecta. Verso 33. Ahora vamos a hablar de victorias militares. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, en el primer caso hubo un pecado de uno contra otro, como hermanos. Pero aquí no dice qué pecado de uno contra otro, sino simplemente que ha habido pecado y por ello la nación ha sido derrotada delante de sus enemigos, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y volverás a la tierra que diste a sus padres. Los volverás a la tierra que diste a sus padres, ¿no? Cuando por pecado nosotros seamos arrojados de nuestra tierra, pero nos volvamos a rogar hacia ti, entonces dice, tú nos escucharás y nos regresarás. Verso 37. Ahora va a hablar, perdón, 35. Va a hablar de sequías. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti. Otra vez, la sequía no era un resultado nomás de calentamiento global o algo así, sino un juicio de Dios. Y hubieran pecado contra ti, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Y esto, o sea, todo esto lo vamos a ver. O sea, vamos a estar viendo en el libro de Reyes que se cumple. Va a haber sequías para juicio por el pecado del pueblo, y cuando Dios lo establezca, volverá la lluvia. Verso 37. Si ahora hablamos de calamidades, de plagas. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, son plagas todas estas. Si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón. Esa idea de que sí hay una plaga afuera, ¿no? Está cayendo, la langosta nos está comiendo todo. Pero alguien siente la plaga en su corazón, ¿no? Siente arrepentimiento, no solo ve la plaga, sino siente en su corazón esto. Dice, si sintiera esto y extendiere sus manos a esta casa, en un sentido de clamor, ¿no? De oración, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Ahora, a mí me gusta esto porque habla ahora de los extranjeros. Dice verso 41. Asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniese de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido. O sea, vas a ser famoso, todo el mundo hablará de ti, por supuesto, por tu grandeza. Y si alguien viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. O sea, básicamente lo que está diciendo es, no es exclusivo de Israel, no es racista, no se trata de solo nosotros. Cuando alguien venga a clamar
como cualquiera de nosotros que no éramos del pueblo de Dios, pero hemos clamado. Dice, tú les recogerás, tú les escucharás. Verso 44. Una vez más habla de batallas. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, ¿no? Salen a batalla y oraran a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Ahora, cuando Salomón dice orarán hacia aquí, otra vez, él no es tonto. Él sabe que Dios no está ahí. Una y otra vez dice, tú oirás en los cielos. Aunque está aquí la casa, está tu presencia, está la Shekinah. Tú no estás aquí, realmente eres glorioso. Y tampoco quiere decir que si estás en no sé, en algún otro lado como los musulmanes, ¿no? Tengo que orar hacia la Meca. A ver, ¿dónde está Jerusalén? Hacia allá. Ah, entonces tengo que orar hacia allá porque si oro hacia allá no se escucha. No, la idea es más una actitud del corazón que una postura, no sé, cardinal, ¿no? Aunque, por ejemplo, Daniel, cuando está en Babilonia, hay un momento en que prohíben la oración y él dice que abría las ventanas de su recámara hacia Jerusalén, ¿no? Y es un poco esto, ¿no? Verso 46. Si pecaren contra ti, y lo pone, porque no hay hombre que no peque, ¿no? Como si hubiera leído Romanos 3, bueno, no hay ni aún uno. Si pecaren contra ti y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí a la tierra donde fueren cautivos, o sea, caen en cuenta, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraran a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre. Cuando pase esto, que entre otras cosas, Daniel lo hace. Daniel capítulo 9 es una oración de confesión por el pecado del pueblo para que Dios los regrese. Verso 49 dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que les hubieran llevado cautivos. Y eso pasó, y Ciro dice, regresen a reconstruir el templo, y el pueblo regresa. Verso 51. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto de en medio de horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. Y ahí está esta etapa de bendición que Salomón, más de bendición, de petición que está haciendo Salomón. Está pidiendo, Señor. Y parece que viera el futuro, porque el pueblo va a pecar, va a ser llevado a cautivo, va a perder en batallas, va a haber sequía, van a haber plagas. Y Salomón parece como que hubiera visto el futuro y dice, Señor, cuando pase eso y nos acordáremos de ti y oraremos hacia ti, tú escucha desde los cielos. Verso 54. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Acuérdate, cuando hablamos del altar, no estamos hablando como en una iglesia católica, que el altar es la parte de adelante. El altar está afuera, es donde se hacen los sacrificios. Y estaba ahí, ¿no? De rodillas levantando las manos. Y cuando termina de hacer esto, se levanta, verso 55, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a lo que había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Bendito Dios, tú dices la verdad, no fallas en tus promesas. Verso 57. Esté con nosotros Jehová, nuestro Dios,
como estuvo con nuestros padres, y no nos desparrame ni nos deje. Primero habló de, de sus promesas que no fallan. Desparrame, dije, ¿no? Y no nos desampare ni nos deje. Lo segundo está hablando de su presencia entre el pueblo. O sea, sus palabras, su palabra no falla y su presencia, dice, está aquí. Verso 58. Ahora va a hablar de gracia. Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Su gracia obrando para que nosotros andemos en sus caminos, guardemos sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos. Verso 59. Y estas palabras con que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. O sea, que lo que estoy orando, el Señor no se olvide de mi oración y nos proteja, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro, para la gloria del nombre de Dios. Verso 61. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Entonces exhorta al pueblo, obedezcan al Señor, ¿no? Verso 62. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció Salomón sacrificios de paz. Estos sacrificios de paz no son sacrificios por el pecado, son como simplemente actos de adoración, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. O sea, es una barbaridad lo que se sacrificó. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día, esto es importante, santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová. ¿Qué es esto del medio del atrio? Si tú recuerdas, afuera de la casa donde está el lugar santo, el lugar santísimo, donde está el altar, y está del otro lado el mar de bronce que estaba sobre unos bueyes, todo eso es el atrio. Y ahí también santificó eso. ¿Por qué? Verso 64, santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. Entonces parece que pusieron otros altares, no como este grande, sino más pequeños, y ahí sacrificaron, por eso se santificó todo el atrio, porque no cabían. ¿Cuánto dijimos que había? 22,000 bueyes, 120,000 ovejas. O sea, ¿cuánto tiempo tendrían que estar sacrificando para cumplir todo esto? Pusieron muchos altares para que se pudiera llevar a cabo. Verso 65. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en Hamat. Esta hace una referencia, normalmente en la Biblia se dice desde Dan hasta Beerseba. Pero ahora Salomón utiliza otros términos. Hamat está al norte, cerca del mar de Galilea. Entonces está muy al norte. Hasta el río de Egipto. El río de Egipto es un río que está al sur de Gaza. Entonces es como si dijéramos acá desde Tijuana hasta Yucatán, ¿puede ser? ¿Sí? Más o menos. Hasta Chiapas. No sé exactamente, pero así, como de un punto a otro. Eh, Toda la gente que había llegado desde todos lados, dice, hicieron fiesta delante de Jehová nuestro Dios por 7 días y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días. Aquí los eruditos se dividen entre si son 7 días y dice por 7 días más y 14 como una especie de efecto redundante, como que fueron 7 días y ya. Y otros dicen, no, fueron 7 días de dedicación,
primero 7 días de la fiesta de los tabernáculos y luego 7 días de la dedicación. Por eso dice el verso 66, al octavo día despidió al pueblo y ellos, bendeciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David, su siervo, y a su pueblo Israel. Entonces fue como sea, sean 7, sean 14, fue una fiesta enorme. ¿Por qué? Porque, porque había Dios cumplido algo. Dios no es que ahora va a estar con ellos. Dios ya estaba con ellos. Dios los alcanzó desde el principio. O sea, no es como que ahora ya vamos a hacer las cosas bien. No, de hecho, a partir de aquí el reino de Salomón empieza a decaer en su moral, en muchas cosas. O sea, el templo no va a proveer santidad al pueblo, pero le va a recordar que Dios está con ellos. El templo no va a proveer fortaleza al pueblo, pero les va a recordar quién puede proveer de esa fortaleza. El día de hoy no hay un templo de Dios, es decir, no hay un lugar donde Dios habita. El día de hoy, bueno, si tú recuerdas cuando Jesús viene a la tierra, dice Jesús habitó entre nosotros en Juan capítulo 1, y la palabra habitar literalmente es tabernáculo. Es como si Dios dijera que Dios hizo tabernáculo entre nosotros en Cristo. Entonces, ese tabernáculo, el de Cristo, fue destruido en la cruz, es decir, fue puesto en la cruz. Y luego dice Pablo que nosotros somos templo del Espíritu, cada uno de nosotros. Y en Corintios también dice que colectivamente somos templo del Espíritu. Entonces, cuando nos reunimos como templo, cuando nos reunimos como iglesia, el domingo, en alguna reunión entre semana, en alguna semilla en casa, cuando nos reunimos como iglesia, nos reunimos ¿para qué? Para recordar lo que vimos hoy. Déjame repasar algunas características que vimos. Vimos que Dios es único, no hay otro como Él. Solo a Él servimos. Vimos que Dios es misericordioso. Vimos que Dios es fiel. Vimos que Dios es grande. Vimos que Dios escucha. Qué maravilloso. Es grande, pero escucha. Hay unas hormigas en mi pueblo, en Bolivia, hay unas hormiguitas. Bueno, hormiguitas. Son hormigas como de este tamaño. No sé si se alcanzará a ver en la tele, pero aunque no me creas, son hormigas de este vuelo. No sé qué será. ¿Cuánto será esto? ¿2 centímetros? ¿Una pulgada? Porque es del tamaño de esto. Pero son hormigas enormes. Y de niño me gustaba agarrar un palito y apretarles aquí. No las mataba, pero les apretaba aquí. Porque cuando les aprietas aquí, gritan y se escucha. Y siempre me llamó la atención cómo un bichito así se escucha. Pero también lo intenté en hormigas chiquitas y ahí se nos escuchan. No se oye nada. Pero nosotros somos menores que hormigas. Y Dios es más grande que yo contra una hormiga. Pero Dios escucha. Luego también vimos que Dios perdona. Dios extiende su mano y perdona. Dios puede proveer justicia. Dios puede proveer victoria. Dios puede proveer agua en medio de la sequía. Dios puede traer paz en medio de calamidades. Dios puede recibir a los que no éramos suyos. Y hay veces nos sentimos extranjeros a Dios. Porque pecamos, por distintas razones nos sentimos ajenos. Y Dios dice, aquí está. O sea, aquí hay lugar para ti. Dios no falla en sus promesas. Dios ha prometido su presencia. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios ha prometido en su gracia que Él nos puede hacer caminar en sus caminos y guardar sus mandamientos y sus decretos. Dios nos protege. Dios nos perfecciona. Entonces, ¿qué hacer? Pues, ¿qué hacer?
vivir para Él. Sí, vivimos en este tabernáculo, pero un día tendremos un edificio. Sí, este tabernáculo es portátil, ¿no? Se enferma, se desgasta, se arruina, como la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Pones ramas, pero pues se cae una, se cae, o sea, así es nuestra vida. Pero un día, dice Pablo, tendremos un edificio. Un edificio. Estaremos con Él. ¿Para qué? Pues para lo que era el templo, para adorarle. Estaremos delante de Él sin estorbos para adorarle. Vamos a orar. Señor, gracias por ser tan único y tan especial, pero no lejano. Por ser tan grande, pero acordarte de nosotros. ¿Qué es el hombre, Señor, para que tengas de él memoria? Gracias porque nos has recogido, y no como mascotas, sino como tu pueblo, como tus hijos amados. Que mientras estamos en este tabernáculo que es nuestro cuerpo, Señor, nuestra vida esté enfocada en el día del cumplimiento, cuando te veamos cara a cara, cuando tu gloria, Señor, nos llene de tal manera que no haya espacio para nuestra carne. Ayúdanos a vivir así todos los días mientras esperamos tu regreso. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.